Buen día, ingeniero Nilton Ceballos. Este es el curso de estructuras metálicas y cimentación de máquinas. El día de hoy voy a exponer lo que es tipos de esfuerzos mecánicos. Quien les habla es el alumno Yamir Dalmau Chicaya. Para comenzar, vamos a dar una breve introducción, en lo cual nos diría que la resistencia de materiales es la rama de la mecánica y que estudia las fuerzas exteriores y cargas aplicadas en un cuerpo. La relación de estas fuerzas exteriores con las fuerzas interiores, que serían las tensiones internas, aparecen en diferentes materiales. Los desplazamientos y deformaciones transmitidos a dicho cuerpo eh, se dan cuando tenemos en cuenta que las propiedades físicas de los materiales. Con todos estos datos se puede posteriormente determinar si un material específico con una forma y dimensión concreta se resistirá a los esfuerzos para los que han sido diseñados. El estudio de este tema tiene como objetivo identificar estas diapositivas los distintos tipos de esfuerzos mecánicos a los que puede encontrarse sometidos un cuerpo, así como la composición y representación de dichos esfuerzos, cómo influyen en los cuerpos para su posterior dimensionamiento. Ahora les vamos a hablar sobre los conceptos básicos para el cálculo de las estructuras, en este caso las piezas. Ah, Teniendo en cuenta que en un estudio de las piezas o estructuras se manejan los elementos físicos como las acciones externas, reacciones, esfuerzos y tensiones, las deformaciones elásticas del material y los criterios o márgenes de seguridad. Ahora, para hablar de todo eso, vamos a comenzar con las acciones externas. Las acciones externas son las fuerzas y los momentos que debe soportar una estructura, aparte de su propio peso, para mantenerse en equilibrio. Son ejemplos de acciones externas la fuerza vertical, que proviene del peso de una estatua situada sobre un forjado, o la fuerza horizontal que ejerce el viento sobre una fachada de un edificio. Son ejemplos. Las acciones externas pueden ser puntuales o repartidas. Las puntuales son aquellas que están aplicadas en una zona de dimensiones reducidas en comparación con las estructuras. Un ejemplo puede ser el peso de una estatua antes mencionada, las repartidas vendrían a ser las que se aplican de forma uniforme sobre una zona externa, como por ejemplo podría ser la citada acción del viento sobre la fachada. Ahora los nudos y reacciones. Las reacciones son las fuerzas que unos elementos de la estructura o del suelo ejercen sobre los que están en contacto con estos. De acuerdo a la tercera ley de dinámica de Newton, cuando un elemento estructural transmite una acción externa a otro elemento, éste responde con una fuerza sobre el primero igual y de sentido contrario. Un se define como un contacto de dos o más elementos de una estructura. Los grados de libertad se corresponden con los movimientos que pueden realizar libremente un elemento estructural. Si se considera un modelo de estructura simple como el dimensional, un elemento de la estructura dispone de dos grados de libertad para trasladarse en las dos direcciones perpendiculares del plano, o de un grado de libertad para girar respecto a un eje de rotación perpendicular de un plano, ¿no? Cuando dos elementos de una misma estructura se relacionan y entran en contacto, pueden formar un nudo de soporte liso, una articulación o un empotramiento. Esto hace que el nudo liso soporte, un elemento de estructura solo puede deslizarse unidimensionalmente sobre el otro o bien girar encima de él, ¿no? Por tanto, tiene dos grados de libertad. La fuerza de reacción es siempre perpendicular a la línea de apoyo, que en situaciones reales es una superficie. En una articulación solo se permite el giro, lo que equivale que este nudo tiene un grado de libertad y la fuerza de reacción puede tener cualquier dirección en el plano de la estructura, con sendas componentes ya sean verticales o horizontales. En un empoderamiento no es posible ningún desplazamiento ni giro de un elemento de la estructura respecto al otro. No hay ningún grado de libertad para los elementos que lo forman.
y aparecen las dos componentes de la reacción, también un momento reactivo, ¿no? En las situaciones reales se utilizan modelos tridimensionales. Los grados de libertad en un elemento estructural, en estos casos, son los seis que se corresponden a los movimientos y giros en tres planos de un espacio. Los nodos restringen los movimientos y giros relativos según su naturaleza, a la par que la fuerza, y los momentos reactivos van quedando sucesivamente determinados hasta no permitir, en estos casos, el empotramiento. Ningún desplazamiento relativo de los elementos estructurales podría funcionar en juego. Los esfuerzos y tensiones. Las tensiones o los esfuerzos son las estructuras y los momentos que aparecen en el interior de las barras de una estructura. Como explicación gráfica se puede imaginar que en una barra está cortada idealmente por una sección transversal y se consideran las fuerzas y los momentos que en tal caso aparecen al separar o girar una parte de la barra respecto a la otra. Pues bien, los esfuerzos o las soluciones internas con las fuerzas y los momentos que mantienen unida la barra cuando no están cortadas por la sección imaginaria, ¿no? Ahora las deformaciones. Como secuencia de las fuerzas actuales, las estructuras experimentan deformaciones que el calculista debe tener en cuenta en la elección del material de construcción. El uso de los materiales excesivamente rígidos o poco deformables genera soluciones excesivas, no convenientes en el caso de que se deba absorber la energía de un choque brusco o cualquier otra acción externa elevada. El uso de los materiales demasiado elásticos tampoco es admisible en la mayoría de las estructuras de edificios, puentes o aviones, ya que no son muy rígidas, ¿no? Conceptos básicos de los tipos de estructuras mecánicos. Acá vamos a entrar un poco más a lo que vendría a ser todos los tipos principales de esfuerzos mecánicos, como podría ser la compresión de estos esfuerzos de esencia de campos, como la ingeniería estructural, la ingeniería para diseñar y analizar estructuras y componentes mecánicos de manera segura y eficiente, ¿no? El primero sería la tensión. La tensión se refiere a una fuerza que estira o alarga un material, ¿no? Tratando de hacerlo más delgado en la sección transversal. Un ejemplo común es tirar de una cuerda. La compresión. La compresión es el opuesto de la tensión. Implica una fuerza que comprime o acorta un material, intentando hacerlo más ancho en la sección transversal. Un ejemplo es la compresión de un resorte. Corte. El esfuerzo de corte implica fuerzas que actúan con dirección opuesta y paralelas, lo que tiene que a causar gradual relativo entre las partes de un material. Por ejemplo, un corte de un trozo de papel con una tijera. La torsión. La torsión es un esfuerzo que causa una rotación en un material. Un ejemplo es el torcer un objeto largo, como un alambre, para ver cómo se enrolla. La flexión. La flexión es un esfuerzo que ocurre cuando se aplica una fuerza que hace que un material se doble. Puedes observar esto al doblar una vara delgada, ¿no? Esfuerzo de cizallamiento. Este esfuerzo implica fuerzas paralelas que actúan en direcciones opuestas y causan gradual relativo entre las partes de un material en una orientación paralela a la superficie. Esto es común en aplicaciones donde la capa de un material se deslizan una sobre otra. Esfuerzos de compresión axial. Es un tipo de compresión que actúa en línea recta en la dirección del eje longitudinal del material, como la compresión de una columna. Esfuerzo de tensión axial. Es similar a la tensión, pero se aplica a lo largo del eje del material, tratando de estirarlo. Esfuerzo de compresión oblicua. Esto implica fuerzas que actúan en un ángulo con respecto al eje del material. Combina componentes de tensión y compresión.
Ahora podemos dar ejemplos de los esfuerzos mecánicos ya mencionados. De la tensión, un ejemplo común es cuando tiras de una cuerda o un elástico, estás aplicando una fuerza que intenta estirar el material. La compresión se observa al presionar un recurso o al apilar libros uno encima del otro. En ambos casos se aplica una fuerza que comprime el material. El corte. Imagina que cortas una hoja de papel con unas tijeras. La acción de cortar el eje, eh, un esfuerzo de corte en la hoja, ya es un corte. La torsión. Al torcer una toalla mojada para escurrirlo. Estás aplicando un esfuerzo de torsión al material de la toalla. La flexión. Doblar una regla delgada es un ejemplo de flexión. La fuerza aplicada causa que la regla se doble. El esfuerzo de cizallamiento. Cuando cortas un trozo de queso con un cuchillo, estás aplicando un esfuerzo de cizallamiento a medida que las capas del queso se deslizan una sobre otra. Esfuerzo de compresión axial. Ejemplo es empujar un resorte en su eje longitudinal, que estás aplicando un esfuerzo de compresión axial. El esfuerzo de tensión axial es estirar una cuerda de un extremo al otro y ejercer un esfuerzo de tensión axial. Y por último, el esfuerzo de compresión oblicua. Esto se aplica si una fuerza en un ángulo de una barra o una columna genera un esfuerzo de compresión oblicua, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los tipos, los 5 tipos, en verdad son 6, pero son 5 mencionados en los esfuerzos principales, que son la compresión, la tracción, la flexión, la torsión y cortante. El sexto se va a mencionar también. Ahora vamos a hablar sobre la compresión, que no, ¿qué es? Cuando las fuerzas tienden a chaflarlo o aplastarlo, que es lo mismo. ¿Y esto cómo se produce? Se produce cuando aplicamos dos fuerzas de igual magnitud. Como podemos ver en las imágenes, misma dirección y sentido, opuestos sobre un cuerpo, de forma tal que éste tiende a acostarse y a disminuir su longitud. Ahora, tracción, cuando las fuerzas tienden a estirarlo o alargarlo. Y según la imagen, según se produce cuando aplicamos dos fuerzas de igual magnitud, misma dirección y sentido opuesto sobre un cuerpo de forma tal que éste tiende a alargarse y aumentar su longitud. Ahora la torsión, cuando las fuerzas tienden a retrocederlo. Se produce cuando las fuerzas aplicadas tienden a hacer girar el objeto o a retorcerlo, como podemos observar en las imágenes. Ahora la flexión, cuando las fuerzas tienden a doblarlo. Se produce cuando aplicamos una fuerza vertical sobre un cuerpo resistente horizontal de forma tal que un cuerpo tiende a doblarse, ¿no? O a curvarse. La flexión es una mezcla de tracción y compresión. Las fibras superiores se acortan, sería la compresión, y las fibras interiores se alargan, que sería la tracción. Si una fibra se acorta y la otra se alarga, alguna por fuerza, ha de mantener su dimensión original. La fibra cuya longitud no varía se denomina fibra neutra. Y por último, podemos mencionar la cortante, cuando las fuerzas tienden a cortarlo. Se produce cuando aplicamos dos fuerzas perpendiculares al cuerpo de forma que las partículas de este tienden a deslizarse y el objeto se corta. Ahora, el sexto mencionado que sería el adicional, es el esfuerzo de fatiga, que se entiende que se produce cuando un objeto es sometido a esfuerzos repetidos y fluctuantes, lo que puede causar daños y fallas en la estructura. Se debe seguir las recomendaciones de diseño y de mantenimiento para prolongar la vida útil de los materiales que tiendan a sufrir más de esfuerzos de fatiga, ¿no? Ahora vamos a hablarles sobre la importancia y el mantenimiento. La importancia de la planificación de, en este caso, estructuras metálicas, vendría a ser la adecuada, la planificación adecuada de los esfuerzos mecánicos
es esencial para garantizar la integridad y las estructuras y de las estructuras y prevenir accidentes, ¿no? Se debe considerar factores como la carga máxima, la resistencia de los materiales y las condiciones de operaciones, entre otras muchas características y condiciones que se deben tener en cuenta, ¿no? El mantenimiento e inspección. El mantenimiento regula a las inspecciones periódicas y estos hace que sean fundamentales para detectar posibles fallas y desgastes en los elementos sometidos a esfuerzos mecánicos. La detección temprana puede evitar situaciones de riesgo y prolongar la vida útil de los componentes, en este caso las estructuras, ¿no? Ahora, como una recomendaciones, les podría decir, una recomendación general, podría decir que al trabajar con esfuerzos mecánicos, recomiendo utilizar materiales adecuados para soportar las cargas, seguir las recomendaciones de diseño y fabricación y realizar inspecciones periódicas para detectar posibles daños o desgastes. Recomendaciones de seguridad les podría decir que es fundamental seguir las medidas de seguridad establecidas al trabajar con esfuerzos mecánicos. Esto incluye el uso de equipos de protección personal, la capacitación adecuada y la supervisión de profesionales calificados para su uso. Para finalizar, les podría dar una conclusión respecto al tema. Los esfuerzos mecánicos son fundamentales en la ingeniería y la física, ya que afectan la integridad y el comportamiento de los materiales y estructuras. Esto comprende que los diferentes tipos de esfuerzos y cómo actúan es esencial para diseñar estructuras seguras y componentes mecánicos eficientes. La tensión, la compresión, el corte, la torsión y otros esfuerzos son conceptos clave que se aplican en una amplia gama de situaciones, desde la construcción de un puente, edificios, hasta la fabricación de piezas de máquinas. Tenemos que tener en cuenta eso. Al considerar y calcular estos esfuerzos, los ingenieros, diseñadores pueden garantizar que las estructuras y los objetos funcionen de manera segura y confiable en diversas aplicaciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.